Agosto de 1998 golpeó a Mikhail como un vendaval sin previo aviso. En cuestión de días el dinero se evaporó, la esposa se fue y él se encontró solo, con las manos vacías y el corazón lleno de un dolor sordo que ni siquiera el alcohol podía ahogar. Fue entonces cuando decidió sumergirse en la taiga siberiana, en ese mismo infierno verde que 30 años antes se había tragado a su padre sin dejar rastro. Allí, entre árboles que parecían susurrar secretos, se cruzó en su camino un viejo guardián del bosque. El hombre, con ojos tan profundos como las cicatrices de sus manos, le mostró un mapa amarillento por el tiempo, pero algo en su mirada decía que la verdad era aún más oscura que esas líneas descoloridas. Y así fue como Mikhail conoció a su nieta, una joven cuyo espíritu ardiente contrastaba con su frágil cuerpo, atada a una cama como si la propia taiga la hubiera maldecido. Entre ellos nació algo que ni la enfermedad ni las sombras del pasado pudieron borrar. Pero el bosque no revela gratis sus misterios. Para liberar a la niña, y a él mismo, Mikhail tendría que desentrañar el enigma que había estado pudriéndose entre los árboles durante décadas, una verdad capaz de curar heridas que ni siquiera el tiempo había cerrado. El crepúsculo violeta de Voronezh se arrastraba por las calles desiertas, pintándolo todo con una penumbra otoñal. En el taller en penumbra, Mikhail Baronov yacía inmóvil, rodeado de cadáveres electrónicos que ya no tenía fuerzas para resucitar. La tenue luz de una lámpara colgante resaltaba sus manos, fuertes, marcadas por años de soldadura y humo de estaño, manos que hasta ayer eran su mayor tesoro. Hoy, sin embargo, ni siquiera ellos pudieron contener lo que el destino les arrebató violentamente. Agosto del 98 había caído sobre Rusia como una hoja oxidada que corta pan duro. Una palabra bastó para definir el caos, default. Un término frío y clínico que ocultaba el verdadero significado detrás de él, traición. El Estado le dio la espalda al pueblo. La gente se dio la espalda unos a otros. En un abrir y cerrar de ojos, todo lo que se construyó con sudor se derrumbó como un castillo de naipes. Sus dedos casi instintivamente levantaron el soldador oxidado y lo colocaron en el banco. Recordó la primera vez que sostuvo una herramienta como esa, cuando era niño, y cómo la sentía como una extensión de sus propios dedos, como si hubiera nacido con ella. Ahora, sin embargo, el peso del metal era extraño, hostil. El silencio en el taller solo era roto por el insistente goteo de un grifo que lloraba en un rincón, marcando el tiempo como un reloj lúgubre. Lugar. Ploc ploc. Como si contara los segundos hasta el final. Mikhail, ¿todavía estás aquí? ¿Qué hora es, hombre? La puerta crujió y la corpulenta silueta de Semionich, su único ayudante y traje para todos, llenó el umbral. Ya eran más de las 10. Mikhail no respondió. Se limitó a señalar con la cabeza la pila de billetes apilados junto a la caja registradora, un testimonio silencioso de un negocio que respiraba por sus pulmones. Olvídelo, jefe, murmuró Semionich, moviéndose incómodo. ¿Cuánto te debo? Déjalo ahí. Nos damos la vuelta. No es la primera vez. No, Semionich, la voz de Mikhail era ronca, como si saliera de un pozo profundo. No puedo aceptarlo. Consigue esas cajas del almacén. Empecemos a empacar las cosas. Cerramos. Cerramos definitivamente. Semionich suspiró como si llevara sobre sus hombros el peso de aquella decisión, y desapareció en el almacén trasero. Mikhail se acercó a la ventana. Al otro lado de la calle, la brillante fachada de una nueva tienda de electrodomésticos arrojaba luz sobre la acera. Inmensas vitrinas exhibían un paraíso de electrodomésticos importados, relucientes, intactos. Esos templos del consumo brotaron por toda la ciudad como hongos después de la lluvia. Después de todo, ¿quién llevaría un viejo Rubin o un Horizont a reparar cuando podrían comprar un Samsung nuevo, un Sony reluciente o un Toshiba con garantía? La era de las reparaciones había terminado. Enterrados bajo montañas de crédito fácil y promesas de modernidad. Cuando Semionich regresó con las cajas de cartón, Mikhail ya estaba frente a la caja fuerte. En el interior, una carpeta con documentos amarillentos, un sello gastado, fajos de rublos que al cabo de un mes se habían convertido en papel sin valor. Y una fotografía. El único que queda es el de su padre, Nikolai Sergeyevich Baronov, vestido con uniforme de geólogo de campo, junto a un helicóptero. En el reverso, letras descoloridas, para Mimi Sutka. Volveré pronto. 1966. No volví.
Misenka, ¿por qué estás aquí sola? Manos cálidas se posaron sobre los hombros del niño. 10 años, acurrucada en el alféizar de la ventana del orfanato. Afuera, la nieve tardía azotaba los cristales y el frío era tan intenso que el aliento se convertía en vapor al salir de sus labios. ¿Mamá me recogerá? Preguntaba todos los días, ya que lo habían traído a ese lugar después de su muerte. Anna Stepanovna estaba sentada a su lado, abrazándose a sus delgados hombros. Tu madre ahora es un ángel, Misenka. Ella te cuida desde arriba. ¿Y papá? El niño le tendió la foto que guardaba debajo de la almohada. Prometió que volvería. El educador suspiró. ¿Cuántos niños como él habían pasado por sus manos? Los padres desaparecieron en las fronteras de su tierra natal, ahogados en vodka, perdidos en la infinita inmensidad del país. Pero ese chico era diferente. Sus ojos reflejaban una seriedad que no era propia de su edad, como si supiera demasiado en tan pocos años. Mira lo que traje, sacó un despertador roto del bolsillo de su delantal. Nina Vasilievna dijo que lo iba a tirar, pero pensé, no puedes arreglarlo. Los dedos del niño temblaron cuando recogió el objeto. En cuestión de segundos, su rostro cambió. Abrió el portón trasero con sorprendente confianza y sus ojos entrecerrados examinaron los diminutos engranajes. Aquí está torcido y este resorte saltó, murmuró, absorto en el desafío. Media hora más tarde sonó el despertador, preciso como nuevo. Tienes manos de oro, Misenka, sonrió Anna Stepanovna. Lo que se rompe, lo arreglas tú. Un hombre así no teme ninguna tormenta. Y él le creyó. Lo creyó cuando, tras el 8º grado, se incorporó al entrenador. Lo creyó cuando el ejército lo metió en las comunicaciones. Creyó en los años 80, después de la recesión, cuando consiguió trabajo en un taller de reparación de televisores y, cogiendo valor, empezó a hacer trabajos ocasionales, reparaciones clandestinas de aquellos aparatos importados que empezaban a filtrarse al país. Radios alemanas, grabadoras japonesas, electrónica finlandesa. Todo pasó por sus manos y todo volvió a la vida. En el año 91, cuando Rusia, ebria de libertad y caos, parecía perder el rumbo, abrió su propio taller, pequeño, hacinado en un semisótano, pero suyo. Conoció a Svetlana, una rubia estridente, vibrante y llena de vida. Se casó. Invirtió todo en el negocio, ahorros, energía, sueños. La memoria corta como una cuchilla. Svetlana. 10 años uno al lado del otro. Siempre has sido como ese soldador tuyo, metal frío. Y yo necesito calor. Su última conversación había sido una semana antes, en ese mismo apartamento que compraron la víspera del colapso, hundidos en deudas. Entonces eso es todo. ¿Te vas con él? Mikhail miró por la ventana, de espaldas a la mujer que estaba empacando sus cosas con precisión mecánica. Georgi Zenchenko, su socio, el hombre que debía hacerse cargo de la economía del taller, pero acabó ocupándose de su mujer. No empieces, Misa, Svetlana cerró la maleta con un ruido sordo. ¿Crees que es fácil? 10 años a tu lado, y aún hoy no sé qué pasa por tu cabeza, ¿qué sientes? Siempre ha estado callado, pero últimamente es como si estuviera encerrado en un caparazón. Solo vive para el taller. ¿Y yo? Soy gente, Misa. Necesito hablar, reír, llorar. Se secó una lágrima. ¿Y ahora por qué lloras? Se dio la vuelta. Tenía los ojos húmedos. Para nosotros. Por todo lo que salió mal. Ni siquiera intentas detenerme. Si lo intentara, tal vez me quedaría. Svetlana lo miró fijamente durante un largo momento, como si quisiera memorizar ese rostro. Luego sacudió la cabeza. No. Ya estamos demasiado lejos el uno del otro. Georgi dice que no necesito actuar como un tonto, interrumpió Mikhail. Al menos déjalo. ¿Y la casa? Tendremos que vender. La financiación no se amortiza sola. Pero ese es un problema para más adelante. Prometió ayudar. Continuó hablando, de la división de bienes, de los documentos del taller que estaban a nombre de ambos, de la compensación que se le debía a ella como socia. Mikhail escuchó como si estuviera bajo el agua. Pensé que el negocio era irrecuperable. Deudas, proveedores, impuestos. Después del default, todo se había triplicado.
Cuando Svetlana finalmente se fue, él se sentó en la cocina con una botella de vodka frente a él. Pero él no bebió. ¿Qué sentido tenía? El alcohol no le devolvería a su esposa, ni su negocio, ni la vida que tenía antes. Quizás era hora de volver a la época en la que tus manos eran tu único capital. Arreglar lo que estaba roto. Pero esta vez, la parte más dañada fue él mismo. Y esto, al parecer, era irreparable. F. Erro ao traducir parte do texto. 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 Y masa de levadura mezclada con su voz, baja, ligeramente ronca por la fatiga, pero tan familiar que te hacía doler el corazón. Hogar. Allí donde el universo se estrechaba hasta convertirse en un horno, donde el fuego crepitaba en respuesta a las palabras, donde la felicidad no se medía por kilómetros de caminos recorridos, sino por minutos de silencio entre dos respiraciones. Y detrás de ellos respiraba la taiga. Despacio. Poderoso. Como un ser vivo que ya había dado vida a esta especie, salvó a un geólogo de la muerte, devolvió a su hijo a su padre y ahora protegió a su nieto. Y esperó. Estaba esperando a mi bisnieto, que algún día pisaría esta tierra con la misma terquedad en los ojos, con la misma sed de saber de dónde venimos. Porque el camino a casa no es solo un camino hacia una cabaña en el borde. Este es un camino a través del tiempo, donde la guía no es una brújula, sino la memoria de la sangre. Y la estrella polar siempre arde. Siempre lidera. Y si esta historia tocó algo en ti, eso mismo que te hace detenerte en medio del bullicio y pensar en las raíces, en el amor que es más fuerte que el miedo, en el hogar que no necesariamente se busca en el mapa, entonces tal vez seas parte de este hilo. Parte de esa taiga que no está en latitudes geográficas, sino aquí se llevó la mano al pecho, donde late el corazón.